Y bueno, para arrancar con nuestro primer tema de hoy, vamos a conocer un poco más de este documental, Desde que bailas. Es la historia de Nuria y Joan. Pero la apertura de un negocio familiar y el descubrimiento de la danza hacen que la protagonista transforme su vida de manera significativa. Una mujer que da un giro de 180 grados. Adivinen a qué edad. A los 56 años precisamente. Aquí les vamos a presentar un tráiler de su película. Veamos. Esta es mi mujer, es la persona que he compartido toda la vida con ella. Y se ha ido, no la encuentro. Se tiene que hacer esto, pues se hace y ya está. Que te llevas a este por delante. No es que me lo lleve por delante, es que él no me acompaña. Yo he fallado, ella ha fallado, que es un cóctel. Baja y allá arriba. Allá arriba solo me ves tú. No has sabido estar en tu sitio en el momento oportuno. El que pagaba la casa era yo, el que pagaba el hipotecario. Oye, Nuria, ¿qué te pasa? Que me has dado un pesotón, que me has hecho daño. No, vale ya, ¿eh? Si la pregunta que me haré hasta que me muera, ¿qué te ha llevado a eso? ¿Me quedo aquí durmiendo como él o lamentándome como él? No. ¿Sabes qué te pasa? Que como no andas, nunca nadie te ha pisado. Bueno, pudimos conocer un poco del tráiler de este documental, en qué consiste, y para conocerlo más a profundidad agradecemos la presencia de Álvaro Torrelli, que nos acompaña. Él es licenciado en Comunicación Social con especialidad en periodismo de investigación por la Universidad Politécnica Salesiana. Además tiene una maestría en cine documental por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales en Barcelona, España. Es un realizador independiente, pues, que nos trae esta propuesta tan interesante. Álvaro, bienvenido a Más Cerca y cuéntanos un poco en qué consiste, pues, la historia de este documental, en qué se basa. Bueno, pues hola, gracias por la invitación, gracias por estar en este espacio en Más Cerca. Me parece súper chévere que se pueda un poco hablar de cine nacional y bueno, de realizadores ecuatorianos. Pues a ver, Desde que bailas es una película muy íntima, ¿no? Y justamente como estabas hablando antes respecto al tema del empoderamiento de la mujer, es un tema crucial dentro de la película, ya que tenemos a una personaje pues súper luchadora, sí, o sea, tiene un tema de discapacidad también, pero el tema de género asimismo sobresale en el momento en que Nuria un poco descubre su pasión luego de tantos años, porque ella desde niña quiso bailar, pero como tuvo poliomielitis y desde los 4 meses de edad estuvo siempre en silla de ruedas o manejándose con bitutores, pues recién a sus 50 años descubre la pasión del baile y además se convierte en campeona de España y subcampeona de Cataluña, ¿no? Y por otro lado, no podemos descuidar a Joan, que también es un artista. Entonces, finalmente son como una pareja que, bueno, pues lamentablemente viven un proceso de separación, pero que ambos son artistas, ambos tienen esta vena, pues, de la creación y que son... La misma afición. Así es, pero que, claro, por otro lado, en cambio, ya son un poco antagónicos, ¿no? Luego de 30 años de matrimonio. Entonces, es un documental íntimo, habla de muchas cosas, ¿no? Es una historia real. ¿Puedes contarnos cuáles son las características de este documental? Pues bueno, creo que es un documental que nace justamente de un tema como cotidiano, de acercarse. Bueno, en principio lo conocí a Nuria y bueno, a mí ya me fascinó el mismo hecho de ver a esta persona en Castelldefels, que es un pueblo cerca de Barcelona, que hacían un baile de danza integrada, no precisamente lo que vemos en la película. O sea, eso te llamó la atención como sí, para lanzarte y hacerles la propuesta de hacer un documental. Así es, claro. O sea, en principio fue un poco eso. Yo ahí ya vi que había tema, porque había un tema de superación muy importante. O sea, vi que Nuria era una mujer, pues, o sea, que tenía muchas cosas para contarse. Pero claro, cuando ya tuve la oportunidad de conocer a Joan también y ver que de alguna manera estaban abriéndose a nosotros y que no teníamos como, bueno, pues que sí, que confiaban en nosotros, además en 2 sudamericanos, ¿no? Porque es que eso es súper interesante. Claro que sí. Beatriz mexicana. Tú estuviste estudiando en España justamente, así ¿no? Es. Sí, sí. Entonces, claro, Beatriz mexicana y yo ecuatoriano y nosotros un poco retratando a los españoles, pues normalmente puede suceder lo contrario, ¿no? Pero fue muy bonito porque, bueno, finalmente igual ellos nos entregaron esa intimidad, pero bueno, nosotros también... ¿Cuántas horas duró esto?
El rodaje fue más o menos, siquiera unos 9 meses así, solo de rodaje, de estar en la casa de ellos, de estar como en conversaciones muy íntimas, muy de ellos, ¿sí? Un tema de, claro, que a veces podía incomodarte, a veces también te sentías en familia, muchas veces y me eso sentí te iba en a familia. preguntar, o sea, ¿no te dio en un momento las ganas de intervenir en alguna conversación o alguna pelea y decir, basta, o decir, conversen o alguna situación? Sí, claro, hubo episodios así como, bueno, un poquito más fuertes, otros no tanto, pero había momentos en los que nosotros mismos sí ya... Claro, un poco el documental o quien hace documental siempre busca hacer esa mosca en la pared y prácticamente invisibilizarse, ¿no? Y creo que a veces sí lo conseguíamos, igual siempre estábamos un crew muy reducido, sin embargo... Claro, llegan momentos que la codirectora, por ejemplo, se puso como un poco sensible por un tema que sucedió y a mí también me tocaba porque, o sea, igual, por ejemplo, mis padres se divorciaron cuando yo era pequeño y tal, entonces de todas maneras sí no sé, pues ya empiezas a sentirle como familia y claro, también dices, te da un poco de pena, ¿no? Y estás ahí y además estás metido en el proceso, entonces es como... ¿Es difícil realizar un documental? Yo creo que un documental que, bueno, cuando se intenta tratar la vida de alguien en profundidad y con la respectiva intimidad, o sea, cuando quieres hacerlo pues, de una manera muy cercana, no es fácil. O sea, no sé si se puede decir precisamente que sea difícil, pero creo que para nada no es fácil. O sea, requiere de varios aspectos como la confianza con la persona, que ellos justamente estén abiertos a ti y que además la historia ya cinematográficamente hablando funcione, porque tampoco es que todas las historias pueden funcionar en ese sentido, ¿no? Igual hay que, a pesar de que sea documental, hay que construir una estructura dramática, ¿no? Claro que sí, sabemos, bueno, quiénes son los protagonistas de este documental, pero detrás de esto, pues hay un gran número de personas también que colaboran. ¿Quiénes estuvieron contigo compartiendo este rodaje? Pues bueno, efectivamente somos dos directores sudacas, por decirlo así. O sea, somos dos directores latinoamericanos y luego el resto del crew es casi todos catalanes, ¿no? Entonces hay mucha gente, muchos colaboradores, son como alrededor de 30 personas solamente para hacer un documental. Es impresionante cómo un documental puede llevar igual tanta gente entre temas de preproducción, producción, postproducción. Y lo que también fue muy interesante es que nosotros en la experiencia que tuvimos en esta escuela es que un poco se manejaba como la industria, ¿no? Nosotros íbamos, pitchábamos el tema, teníamos que convencer a productores de televisiones como Televisión Española, como TV3, ellos tenían que estar interesados en el tema y una vez que conseguías eso, seguías a la siguiente fase de producción, de rodaje. Luego, una vez que tú mostrabas el montaje, el corte y les gustaba, podías pasar a postproducción, color, sonido, mezcla, etcétera. Entonces lo hicieron un poco como la industria, ¿no? Y eso es una experiencia muy enriquecedora. Son varios filtros que tienen que pasar ustedes para poder lograr ya ponerla a la vista de todas las personas. En este sentido también uno se pregunta, ¿y cómo se financian? Porque aquí viene un montón de gastos. ¿Cómo lo hacen? O sea, justamente por este proceso que te comentaba es que nosotros íbamos como ganando ciertos fondos que la escuela de cine tiene para hacer sus producciones. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos al máster como unas 8 personas, luego quedamos 5 personas, salieron 3 al principio. Luego de esas 5 personas habían 3 proyectos, entre los cuales estaba Desde que bailas. Y hasta cuando terminé y yo ya tuve que regresar por ser becario de la CNCID y tal, el único que se había hecho era nuestro documental, el único que se había terminado, porque muchas veces quedan un poco en el aire, no avanzan las fases. Y todo esto, claro, que involucra presupuestos, ¿no? Pero como te decía, o sea, por suerte nosotros tuvimos el apoyo de la escuela. Entonces nosotros cuando pichábamos, por ejemplo, te decían, bueno, pues les vamos a dotar de tal cantidad de dinero para que puedan rodar. Además de que saben que aquí tienen materiales tipo cámaras, bueno, trípodes, cosas claro, tenían así, los elementos necesarios para poder grabar. Pero si tú haces una cotización mínima, o sea, es un documental que supera los 60.000 euros, ¿no? Porque es que es lo que cuesta hacer un largometraje en bajo presupuesto documental en Europa, ¿no? ¿Crees que la industria de los documentales, del cine independiente, está avanzando en el mundo y en nuestro país? ¿Cómo lo ves tú, desde tu óptica y tu experiencia?
Yo pienso que, bueno, en el mundo indudablemente sí creo que se va un poco moviendo este músculo del cine como industria en unos países muchísimo más que otros. O sea, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos sí un fondo, ¿no? Que está muy bien, que se puede utilizar, pero a veces sí quisiéramos tener un poco más de posibilidades y no solamente una convocatoria al año, por ejemplo, porque de pronto sí es reducido para tal cantidad, o sea, para tal cantidad de proyectos que hay, de talento que hay, porque aquí estoy convencidísimo. Aquí hay muchísimo que mostrar, hay muchísimas historias espectaculares y hay muchísimo talento en el tema de realización audiovisual y producción cinematográfica, hay mucho. Y yo creo que, o sea, muchas veces después de las convocatorias, los proyectos que se quedan fuera, son proyectos que también valen mucho la pena, pero que lamentablemente no tienen, como en otros países, otros fondos a los que pueden recurrir. Pero tampoco está, o sea, también está el tema de que podríamos o podemos someter un poco a otras... no sé, buscar recursos en otros países, porque no, o sea, finalmente el cine es un tema universal, no es que si tú creas aquí en Ecuador tu historia, nadie te la va a financiar en Suiza, por ejemplo. Hay las posibilidades de que sí se dé. Por supuesto. Bueno, sí, desde sí. que bailas, no solo se ha transmitido o se ha podido mostrar en España, sino en otros lugares del mundo. Cuéntanos un poco de esto, porque ustedes han tenido un gran éxito también con el documental. Sí, bueno, por suerte, para hacer una ópera prima, digamos, tanto de Beatriz como yo, ya a nivel profesional y de largometrajes, porque los dos, digamos, ya veníamos haciendo como obras más cortas, pero sí es nuestro primer largometraje. Creo que ha tenido un recorrido interesante, la verdad. Por ejemplo, se estrenó internacionalmente en el Festival de Málaga, en España. Estuvimos también allá en Docs Barcelona, estuvimos en Miradas Docs, también ganamos unos premios. Este mismo año, estuvimos en Guadalajara, en el FIC 33, también compitiendo dentro de Mejor Documental Iberoamericano. Entonces, para hacer una ópera prima creo que está bastante bien un poco lo que se ha conseguido. Creo que está bastante bien. Claro. Pero, pues nada, o sea, todavía estamos, actualmente ya estamos, por ejemplo, en un ciclo de mostrarlo también en los cines cuando se pueda. Ahora estamos en 8:30, ¿sí? Hemos pasado algunos días haciendo también conversatorios a propósito del tema de género, a propósito también del tema de discapacidad, que como te digo, tiene este elemento. Y sí, ha estado en varios festivales. Aquí estuvo también en los de DOC en el 2017. Claro, participaron en los de DOC. Así es, estuvimos en los de DOC, en Cuenca también, en el Festival Internacional de Cuenca, hemos estado por Chile y hemos estado en algunos festivales. Decías dos elementos muy importantes que son características de este documental, que es la discapacidad y la lucha contra la violencia de género. ¿Por qué decidieron tocar este tema? ¿Por qué tal vez no optaron por otros? ¿Qué hizo que ustedes dijeran, bueno, vamos a hacer este documental basado en estos elementos? Pues a ver, yo creo que ahí, bueno, y ahí también tuvo mucho que ver la creación y esta sinergia que tuvimos entre Beatriz y yo, que es la codirectora, porque, por ejemplo, yo creo que en principio a mí me llamó mucho la humanidad de la historia, el tema de la discapacidad también, y bueno, y este tema de género sí me pareció interesante, pero tal vez no era tan consciente como Beatriz, que en ese sentido... Y además que incluían dos a la vez, ¿no? Imagina, discapacidad y violencia de género. Claro, sí. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, el aporte de la codirectora fue como muy importante. Me abrió a mí también la mente. Yo aprendí mucho a partir de ella. Y el tema de la discapacidad también, de alguna manera, o sea, nos pareció una historia de superación espectacular, pero no queríamos que sea tampoco el centro, porque finalmente historias de superación, o sea, está bien, pero si le podíamos dar un poco más de universalidad a la historia, o sea, un tema más humano, más íntimo, y hablábamos de todos estos temas, o sea, el empoderamiento de Nuria, porque Nuria viene de un matrimonio muy tradicional, de una época franquista, digamos, en España, cuando había mucha represión de los catalanes, la misma familia era como muy cuadrada, muy estructurada. Entonces Nuria algún momento dice, no, yo ya me cansé de esto y yo siempre quise bailar y no me importa lo que tú me digas, pero pues nada, voy a bailar. Entonces, claro, ahí Joan dice, espérate, pero es que desde que bailas has hecho tal, has cambiado en tal, y puede ser desde que hagas cualquier cosa, ¿no? Pero ahí está el tema de género, justamente, como lo decías al principio, un poco esa sutileza que se puede ver en el documental, pero que a la vez también... Disfrazada, ¿no? Exacto. De un matrimonio que parece feliz, pero que no lo es, o que un hombre utiliza palabras que parecen, que son sutiles, pero que son hirientes, y que esto ha venido marcando la vida de Nuria como lo vimos, y que de repente ella dice, bueno, me cansé, y muchas mujeres se ven
pueden sentir identificadas con ellas, no precisamente porque tengan la discapacidad, sino por la situación que están viviendo. Y tú lo has dicho, a veces matrimonios tradicionales que tienen que enfrentar en silencio este tipo de situaciones y no van más allá, cuando pueden tener tanto talento como ella. Por supuesto, es que efectivamente Nuria, o sea, tiene mucho talento. Joan también, por supuesto. Joan igual es una persona súper sensible. Es tal vez lo que él tiene es, por decirlo así, como una discapacidad, pero más en la parte comunicativa o emocional, porque no es tan acertado como Nuria para hablar. Sí, Nuria es más asertiva cuando habla, cuando se expresa, cuando se pronuncia. En cambio, Joan no tanto. Entonces, bueno, finalmente sí, el tema de Nuria de empoderarse yo creo que puede servir de ejemplo para muchas personas. El tema de la discapacidad, o sea, yo cuando van a la película y cuando hablamos después en el conversatorio, a veces dicen, no, es que yo creía que era la típica película de superación, de que una persona en silla de ruedas, pobrecita, y nada que ver. Es más bien también respecto a la discapacidad tenemos una postura súper normalizadora en ese sentido. O sea, es una persona como cualquier otra que tiene sus derechos, sus talentos, sus sombras, sus claroscuros, etcétera. Y sí, es muy normal. Pero además de eso, baila en silla de ruedas a una edad bastante avanzada, descubrió la pasión y se convierte en campeón. Entonces, no deja de ser interesante, ¿no? Su historia. A veces nosotros por miedo no cumplimos nuestros sueños y la historia de Nuria pues nos da un claro ejemplo de superación y que podemos superar las barreras no solamente de la edad, sino también de aquellas costumbres que se viven por años, ¿no? En el tema matrimonial. Bueno, para ver este lindo documental, ¿dónde podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo para acudir inmediatamente y pues llevarnos a esta experiencia tan bonita? Álvaro. Pues sí, a ver, efectivamente en este momento estamos en 8:30, sí, se está proyectando en las salas de 8:30. Tenemos, o sea, digamos, con un calendario fijo, una última función, porque ya hicimos 5 y este miércoles la última, la quinta, a las 7 de la noche en la sala del 8:30. Ahí pueden ver el documental. Si desean igual acercarse al cine, pues espectacular, porque la verdad es que la experiencia de verla en el cine es única. A nivel internacional, por ejemplo, nosotros de los festivales que te decía que hemos estado, en Miradas Dogs ganamos un premio de Movistar, es Movistar Plus, entonces ellos nos están haciendo, como ya estamos en la plataforma de Movistar Plus en España, y lo mismo también estamos en Amazon Prime para México y Estados Unidos, igual en la plataforma. Entonces, en estos países pueden verla de esta manera. Y aquí en Ecuador se van a programar más funciones, o sea, estoy seguro, todavía no tengo las fechas, pero vamos a hacer más funciones en salas y bueno, veamos también si podemos llegar a otros canales. ¿En el 8:30? ¿A qué hora? En el 8:30 a las 7 de la noche este miércoles 21. Ok, Así bueno, es. tenemos Sí. más de Álvaro Torrelli. ¿Qué más sorpresas nos tienes preparado aparte de Desde que bailas? Me imagino Aparte que tienes Desde más que proyectos. bailas. Sí, bueno, el tema del cine me fascina. Actualmente soy docente universitario, sí, entonces trabajo en temas de cine también, pero por ejemplo trabajo en un instituto, es un instituto tecnológico, en el Instituto Tecnológico Superior Sucre, que es un instituto de enseñanza superior de la CENESID. Justamente como becario estoy haciendo la transferencia del conocimiento, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Sí, y es muy bonito porque es todo un desafío, por ejemplo, en el tema del cine aquí. Es un instituto público que no tiene pues muchos recursos, entonces ahí estamos haciendo cosas, inventándonos un poco el cine, reinventándonos el cine para poder trabajarlo de manera con pocos recursos, Claro, ¿me entiendes? sí. Porque es público. Bueno, para finalizar nuestra entrevista, felicitarte por mostrarnos pues esta historia a través de este documental y un mensaje también para aquellos chicos pues que quieren seguir tu carrera, quieren iniciar pues también esta carrera que a veces no es fácil. Quienes sabemos de comunicación, estamos en este mundo, sabemos que no es nada fácil. A veces los padres dicen, no, sigue una carrera tradicional, sea abogado, sea médico, sea arquitecto. ¿Qué les dirías a ellos que están en ese punto? Pues sí, has tocado creo que un tema importante, Diana. Es así, o sea, el tema del arte aquí en Ecuador, en Latinoamérica y hasta en el mundo de pronto todavía sigue siendo una lucha constante, pero a la vez también muy bonita, porque de pronto cuando logras sacar algo así te haya costado mucho esfuerzo, así no hayas encontrado como todos los apoyos que normalmente se podrían encontrar, te sientes como muy contento, ¿no? Muy realizado. Entonces el mensaje que yo le podría dar a los futuros estudiantes de cine, actualmente estudiantes de cine o de comunicación, de arte en general, es que no abandonen ese sueño y que finalmente cuando
cuando ya hayan logrado, cuando ya vayan construyendo estas obras, por más pequeñas, medianas, grandes que sean, van a sentir una realización como bastante importante e interesante, porque eso digo, o sea, finalmente cuando ya creas algo, el primero que se siente totalmente orgulloso y feliz de lo que ha hecho es uno mismo, por más de que todavía no tengas ningún tipo de compensación, no sé, económica, simbólica, etcétera, sino que a ti mismo te hace sentir... Es una satisfacción personal. Exacto, de haber logrado algo. Exactamente, tal cual, sí, sí. Gracias, Álvaro Torrelli, director de la película Desde que bailas. Invitados todos al 8:30 de este miércoles a las 7 de la noche. 7 de la noche para que usted conozca. Habrá conversatorios igual como, o sea, espero que esta última, seguramente haremos un conversatorio de discapacidad y de género también, como lo hemos venido haciendo. Entonces, súper interesante porque gente especializada viene y habla de estos temas que son tan interesantes. Ok, bueno, estaremos atentos a todo lo que se venga con este gran documental. Me dice mi productor que nos vamos a la pausa, pero al regresar estaremos conociendo uno de los barrios tradicionales de la capital. Nos vamos a trasladar a Guápulo, pero luego de la pausa, volvemos enseguida con Más Cerca. Chévere. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero